Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a un repaso de la lección de escuela sabática. Espero que sea de una enorme bendición para todos nosotros y que podamos ampliar el conocimiento sobre este importante tema que viene trazando la lección de escuela sabática. Así que vamos a orar para que Dios sea el autor de este estudio. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos permites una vez más poder presentar la lección de escuela sabática. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, conocimiento e inteligencia para que podamos explicar y comprender la lección de escuela sabática. Guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos y amigos, vamos a iniciar la lección de escuela sabática. Vamos a tener el repaso de la lección de escuela sabática, que es la lección número 13. Hermanos, glorificamos el nombre de nuestro Dios porque nos permitió terminar un trimestre más con esta preciosa lección de escuela sabática que viene hablando sobre el Evangelio según San Marcos. Hermanos, en lo personal, para mí ha sido de una enorme bendición. Así que, hermanos, vamos a tener este último repaso de la lección de este trimestre. La lección número 13 trae como título El Señor resucitado. Y quiero decirles, hermanos, que antes de poder iniciar el estudio de la lección de escuela sabática, queremos invitarles, según lo han hecho, suscríbanse al canal, den like a los videos, comenten y compartan. Para nosotros, hermanos, es de vital importancia que ustedes se suscriban y que le den me gusta a los videos. Esto sirve para que el canal pueda crecer y podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Iniciemos. La lección número 13 trae como título El Señor resucitado. Es interesante que esta lección está plasmada en el capítulo 16 de San Marcos. Habla de la resurrección de Cristo y los elementos que giran en derredor de este gran evento que es la resurrección de Cristo. Pablo dice que si Cristo no resucitó, entonces nuestra esperanza es vana. O sea que hablar de la resurrección de Cristo tiene que ver con el plan de salvación. Hablar de la resurrección de Cristo no solamente tiene que ver con un tema doctrinal, sino un tema de salvación. Dice el versículo para memorizar, Marcos 16, versículo 6. El contexto es cuando las mujeres piadosas fueron al sepulcro muy de mañana, el primer de la semana, y encontraron el sepulcro vacío. Solamente encontraron un ángel que les dio un mensaje. Y dice Marcos 16, versículo 6, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Esto fue cuando las mujeres piadosas llegaron al sepulcro muy de mañana. El ángel les dio un mensaje. Se sugiere o se infiere que este ángel era el ángel Gabriel. Ahora, cuando hablamos de la resurrección de Cristo, es importante entender y tener en cuenta lo siguiente. La crucifixión de Jesús fue un oscuro fin de semana para los discípulos. Mientras no solo lidiaban con la muerte de su maestro, sino también temían por su propia vida. Y se cita Juan 20:19. Dice que los discípulos estaban reunidos en el aposento alto con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y este acontecimiento fue el primer día de la semana, o sea, en el mismo día donde Cristo resucitó. Juan 20:19 dice lo siguiente:
Cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, estamos hablando del primer día de la semana. El primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y quiero hacer un paréntesis para explicar un poco sobre Juan 20:19. De las 8 citas que hablan del primer de la semana en los evangelios y en el libro de Hechos de los Apóstoles, esta de Juan 20:19 es usada por los católicos para sostener de que los discípulos guardaban el primer día de la semana, o sea, el domingo, en lugar del sábado. Y quiero decirles, hermanos, que el texto no dice eso. El texto dice que los discípulos estaban reunidos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. No podemos pensar que los discípulos estaban reunidos celebrando la resurrección de Cristo, porque vamos a ver que los discípulos ni tan siquiera sabían de que Jesús había resucitado, o sea, estaban chasqueados. El libro de Lucas, capítulo 23, dice que los 2 discípulos que iban al camino de Emaús iban chasqueados y llegaron donde los otros discípulos, decepcionados. Pero es interesante que los discípulos, dice que el texto, que estaban reunidos por miedo a los judíos. No era que estaban guardando el día domingo en honor a la resurrección de Cristo, porque esto es contradictorio. Los discípulos ni tan siquiera sabían de que Jesús había resucitado. ¿Cómo es posible que iban a estar guardando el día domingo en honor a la resurrección? Esto significa que esto que se ha creado en la Iglesia Católica simplemente es un montaje, es una falacia que carece de fundamento bíblico. Nunca, ni tan siquiera directa o indirectamente, se menciona en la Biblia de que los discípulos guardaban el domingo en honor a la resurrección. Vamos a ver en esta semana que los discípulos, para celebrar o recordar la muerte y resurrección de Cristo, tenían 2 emblemas sagrados. Uno era el bautismo y el otro era la cena del Señor. Así que quise hacer este paréntesis para que no vayamos a caer en este engaño de la Iglesia Católica, de creer de que los discípulos guardaban el día domingo en honor a la resurrección, basado en Juan 20:19. El texto ha sido sacado de contexto. Simplemente el texto dice que estaban reunidos por miedo a los judíos. Ahora pasemos al día domingo. El día domingo dice regocijo en la resurrección. Saben, hermanos, que muchas veces nosotros enfatizamos la muerte de Cristo y le damos poca importancia a la resurrección. Saben de que sin la resurrección, la muerte de Cristo no tuviese sentido. Porque ¿de qué sirve que Cristo hubiese muerto, pero si no hubiese resucitado? O sea, cuando hablamos del plan de salvación, estamos hablando de la muerte y resurrección de Cristo. Inclusive vamos más allá. Cuando hablamos de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo, tenemos que hablar del campamento de los santos. Cristo, para tener una muerte perfecta y una resurrección perfecta, antes tuvo una vida perfecta, una vida santa en el campamento de los santos. Cristo vivió con los pecadores 33 años y medio. Después murió, fue sepultado y resucitó. Por eso es que Pablo dedica un capítulo entero para hablar de la resurrección de Cristo. Y ese capítulo lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15. O sea, para la iglesia primitiva, para el apóstol Pablo, hablar de la resurrección de Cristo es tan grande como hablar de su sacrificio. Porque la resurrección de Cristo es también nuestra vía de escape para llegar al cielo y escapar de este mundo lleno de pecado. ¿De qué sirve que nosotros perseveremos hasta el final y muramos en Cristo si vamos a quedar en el polvo de la tierra para la eternidad? Por eso es que la resurrección de Cristo es nuestra garantía. En las profecías bíblicas y especialmente en el libro de Apocalipsis
A la resurrección de Cristo se le llama el primogénito de los muertos. Porque en Cristo, en la resurrección de Cristo, es que tiene sentido toda la resurrección de los mártires, comenzando desde el justo Abel. Por eso, hermanos, que hablar de la resurrección de Cristo es hablar del plan de salvación. El comentario del día domingo dice la lección de escuela sabática: los escritores de los 4 evangelios coinciden en que Jesús murió en el día de la preparación, y cita Mateo 27, 62, Marcos 15, 42, Lucas 23, 54, Juan 19, 14, versículo 31 y 42. O sea, lo que está diciendo acá la lección es de que Cristo, según estas citas de los evangelistas, Cristo murió en la tarde del día de la preparación, que equivale al viernes, el 6º día, conocido entre los judíos. En otras palabras, Cristo en esta tierra estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Es bien importante que entendamos esa profecía. Cristo dio una profecía que hablaba de su padecimiento, de su sacrificio, de su muerte, de su sepultura y de su resurrección, y citó la profecía de Jonás. Mateo capítulo 12, versículo 40 al 41. Mateo capítulo 12, versículo 40 al 41 dice: esto cuando los fariseos pidieron una señal a Cristo. Y Cristo les dijo a los fariseos, a los maestros de la ley: a esta generación perversa y maligna no se les dará señal, sino la señal del profeta Jonás. Y noten cómo dijo: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esta es una referencia al capítulo 2 del libro de Jonás. Y dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y los condenarán, porque ellos se arrepintieron, hablando de Nínive, cuando se arrepintió en los días de Jonás. Estamos hablando de los días de Jonás. Cristo está citando el libro de Jonás, porque más tarde Nínive cayó otra vez en apostasía y fue destruida. Esto lo plasma el libro de Nahum. Pero aquí Cristo está haciendo una referencia al libro de Jonás. Dice: porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás, está en este lugar que se refería a Cristo. Ahora, ¿qué quiso decir Cristo? Que el Hijo del Hombre estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La Biblia católica, versión Jerusalén, en lugar de decir corazón de la tierra, dice seno de la tierra. Versión Jerusalén, Mateo 12:40 dice: porque de la misma manera que Jonás estuvo en el vientre del cetáceo, o sea, de un gran pez, 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Algunos expositores han sugerido que esta expresión se refiere a que Cristo murió el miércoles y resucitó el sábado. Pero este es erróneo porque contradice la profecía del maná que proviene de Éxodo 16. Esta expresión, 3 días y 3 noches, debe de interpretarse desde la perspectiva de la palabra seno de la tierra o corazón de la tierra. Porque si Cristo hubiese querido decir de que en el sepulcro iba a estar 3 días y 3 noches, hubiese usado la palabra griega Seol o Hades para referirse al sepulcro, lugar de los muertos. Pero acá no se está usando ni Seol ni Hades, sino que se está usando corazón de la tierra o seno de la tierra. No dice sepulcro, dice corazón de la tierra.
Porque para entender esta profecía tenemos que ir a estudiar el libro de Jonás, especialmente el capítulo 2 del libro de Jonás. Cuando leemos el capítulo 2 del libro de Jonás, vamos a notar de que Jonás en el gran pez, dentro del gran pez, dijo palabras como que se estuviese agonizando o estaba ya por morir. Las palabras que dice Jonás en el vientre del gran pez son palabras como que si Jonás estuviese muerto, pero es un lenguaje figurado. Jonás no murió en el vientre del gran pez, simplemente Jonás está exclamando palabras como que se estuviese agonizando y muriendo en el vientre del gran pez. Cuando Cristo citó esta profecía de Jonás, era una profecía que se iba a cumplir con él, porque Cristo empezó a agonizar en el huerto del Getsemaní un jueves en la noche. O sea, las 3 noches deben empezar a contarse desde el jueves. La noche del jueves, la noche del viernes para amanecer sábado y la noche del sábado para amanecer domingo. 3 noches. Y los 3 días deben empezar a contarse usando el método de cómputo inclusivo, la parte por el todo. Los 3 días deben de empezar a contarse desde el viernes en la tarde. El día sábado estuvo en el sepulcro y las primeras horas, muy de mañana del primer día de la semana, Cristo resucitó. 3 días y 3 noches. Ahora, es interesante, hermanos, que cuando vamos a la Biblia, vamos a notar que el memorial para la muerte y resurrección de Cristo nunca fue el domingo. Y es bien importante que nosotros hablemos de este punto porque la lección del día domingo viene plasmando este detalle. Y noten que viene hablando resurrección y el domingo. Porque entre el catolicismo romano se ha creído y se ha usado esta falacia de que porque Cristo resucitó el primer día de la semana, las primeras horas del primer día de la semana, por eso es que hoy los cristianos debemos de guardar el día domingo en honor a la resurrección. Porque según ellos dicen de que el domingo es el sustituto del sábado judío. El domingo debemos de congregarnos porque es el día que Cristo resucitó, dice el concepto católico romano. Pero eso es una gran mentira. Los que estudian la Biblia con humildad y la estudian de veras, no los que la leen, porque leer es una cosa y estudiar es otra. Los que estudian la Biblia a profundidad van a notar de que el domingo nunca se usó para conmemorar la resurrección de Cristo. Noten qué interesante. Aunque Cristo resucitó las primeras horas del día domingo o primer día de la semana, nunca, jamás van a encontrar un texto donde los apóstoles hayan guardado un día domingo o se hayan reunido el día domingo para conmemorar la muerte y resurrección de Cristo. Simplemente las 8 citas que se han usado, que hablan del primer día de la semana, han sido tergiversadas y sacadas de contexto. No existe base. Hay 8 citas que hablan del primer día de la semana. Ninguna de ellas dice, ya sea directa o indirectamente, ninguna de ellas dice que debemos de guardar el domingo en honor a la resurrección de Cristo. Los apóstoles tenían 2 emblemas para recordar la muerte y resurrección de Cristo. Era la cena del Señor y el bautismo, nunca el domingo. Las reuniones que los discípulos hicieron el primer día de la semana eran de otra índole, eran por otro contexto. Por ejemplo, vimos de que estaban reunidos por miedo a los judíos. Pablo dice en Hechos 27, dice que hizo una reunión el primer día de la semana y la alargó hasta medianoche. Dice que porque tenía que partir el día siguiente. O sea,
No podemos nosotros usar textos fuera de contexto para establecer una doctrina que carece de fundamento bíblico. Los discípulos, para recordar la muerte y resurrección de Cristo, lo hacían a través de la cena del Señor y el bautismo. Les voy a leer la cita donde dice, 1 Corintios capítulo 11, versículos 25 al 26. 1 Corintios capítulo 11, versículos 25 al 26 dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Noten, en memoria de mí. Porque la cena del Señor no es lo mismo que la misa católica. La misa católica creen de que eso es literal la transubstanciación, una herejía terrorífica que presenta la Iglesia Católica en la misa. La transubstanciación. Ellos dicen de que el pan y el vino son carne y sangre literal. Pero cuando los vamos a la Biblia, vemos de que la cena del Señor es un memorial. Haced esto todas las veces que la bebieras, en memoria de mí, dice. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, se infiere que también es la resurrección. Noten, hermanos, cuando la iglesia se reúne a celebrar la Santa Cena, estamos recordando la muerte y resurrección de Cristo hasta que Él venga. ¿Qué otra cosa los discípulos usaban para recordar la muerte y resurrección de Cristo? Era el bautismo, porque el bautismo es un símbolo de muerte, sepultura y resurrección. Noten cómo dice Colosenses capítulo 2, versículos 12 al 13. Cuando somos sepultados, figurativamente estamos siendo sepultados en el bautismo de Cristo. Y cuando somos subidos del agua, estamos simbólicamente resucitando para andar en novedad de vida. Es un símbolo, el bautismo es un símbolo de muerte, sepultura y resurrección. Cuando los apóstoles bautizaban, también recordaban la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Colosenses capítulo 2, versículos 12 al 13 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. A vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Noten que el bautismo es un tipo de muerte, sepultura y resurrección de los muertos. Romanos capítulo 6, versículo 4 al 5, el apóstol repite lo mismo, para presentar de que el bautismo es una conmemoración de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 4 al 5, dice Pablo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, noten que el Padre resucitó al Hijo, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. ¿Notaron, hermanos, que cuando hay un bautismo nos recordamos de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, pero nunca el domingo? Yo no sé de dónde han sacado los católicos esta gran mentira. Esta es una gran mentira, hermanos, descarada, que hoy hay que guardar el día domingo en honor a la resurrección. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde lo enseñó algún apóstol? ¿Dónde lo predicó algún profeta que el domingo debemos de guardarlo para conmemorar la resurrección de Cristo? No hay fundamento bíblico. Es una tradición de la Iglesia Católica por encima del santo mandamiento de Dios que se refiere a guardar el sábado.
El domingo es otra de las falsas doctrinas del sistema católico romano. El domingo es parte del vino de Babilonia. Interesante. Es bien importante que nosotros comprendamos eso, que los discípulos, para recordar la muerte y resurrección de Cristo, era el bautismo y la cena del Señor. Pasemos al día lunes. El día lunes dice, la piedra fue quitada. Esto está hablando del milagro que sucedió cuando Cristo resucitó. Se había puesto una gran peña enorme que solamente 5 yuntas de bueyes podían mover la piedra, o un milagro sobrenatural. Era una piedra enorme y pusieron soldados custodiando la piedra. Y noten qué interesante que hubo un milagro cuando Cristo resucitó. Marcos capítulo 16, versículo 1 al 7. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, o sea que fueron muy de mañana el primer día de la semana, María Magdalena, María, madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Recuerden de que eso lo habían tratado de hacer el día de la preparación, pero como ya se estaba poniendo el sol, iba a comenzar el día de reposo, así que se fueron otra vez para sus casas y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Eso lo dice Lucas capítulo 23, versículos 54 al 56. Así que después del día de reposo se fueron muy de mañana para llevar esas especies aromáticas para ungirle. Y dice, muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Porque era enorme la piedra. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra. Yo imagino que se espantaron, que era muy grande la piedra. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho. Este es el ángel Gabriel, se infiere por los evangelios. Y dice, cubierto de una larga ropa blanca. Y se espantaron, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ahora ha resucitado, no está aquí. Yo me imagino que el ángel estaba señalando la tumba. Miren, aquí estaba donde lo pusieron. Miren, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Y noten cómo el ángel les dijo, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Noten qué impresionante ver cómo Cristo Jesús, en primer lugar, se le apareció a María Magdalena, una mujer que anteriormente Cristo le había sacado demonios. Y noten que se le apareció a los apóstoles. Noten que hubo una cadena de cómo Cristo se le apareció a los apóstoles. Primero se le apareció a esta mujer, María Magdalena, y después se le apareció a los demás apóstoles. Y dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 8, el apóstol Pablo relata este acontecimiento que lo dice Marcos 16. Pablo aquí está hablando de la resurrección y a quienes se le apareció Cristo después de la resurrección. Y dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que he predicado o les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, soy salvo. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, en otras palabras, Pedro,
y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de las cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Qué tremenda disertación. Ahora, es importante cuando analizamos el acontecimiento de la resurrección de Cristo, de cómo fue quitada la piedra, fue por un milagro sobrenatural. Dice que el comentario de la lección de escuela sabática del día lunes dice: además, la tumba estaba vacía. Aún los historiadores ateos aceptan ese hecho. Si así no fuera, la aseveración acerca de la resurrección de Jesús habría fracasado desde el principio, pues la existencia de su cuerpo habría destruido cualquier pretensión de que hubiera vuelto a la vida. O sea, el Evangelio hubiese tenido un fracaso si Cristo no hubiese resucitado. Note qué interesante. Luego, la explicación de que sus discípulos sustrajeron el cuerpo es insostenible. ¿Cómo iban a mover esa piedra? Era grande. Ya que no podían también haber burlado a la guardia, ¿cómo le iban a burlar? Y aún en ese caso de que se hubiese podido y que se hubiesen llevado el cuerpo, ¿por qué no fueron arrestados por hacerlo? La respuesta es que los líderes religiosos sabían de que los discípulos no habían hecho eso. Los mismos guardias, dice el espíritu de profecía, que estos mismos guardias, después de que se levantaron, o sea que cuando sucedió este milagro, hubo un terremoto, los guardias se quedaron espantados cuando vieron este grande milagro y quedaron desmayados. Cuando se levantaron del desmayo, salieron corriendo a decir que Cristo había resucitado. O sea, no había forma para decir: se robaron el cuerpo y dicen que resucitó, pero se lo robaron. No había forma, porque los mismos guardias paganos estaban dando testimonio de que Cristo había resucitado. Interesante, muy interesante. Y dice, la respuesta es que los líderes religiosos sabían que los discípulos no habían hecho eso. Por otra parte, muchas personas dieron testimonio de que habían visto a Cristo resucitado. Esto es muy interesante. No había forma como ocultar este acontecimiento. ¿Cómo lo iban a ocultar? Estaban los guardias dando testimonio. Ahora vamos a ver que el libro de Mateo, capítulo 27, versículos 51 al 53, dice que después, había un grupo de gente, de cautivos, que también habían resucitado con Cristo. Después de la resurrección de Cristo, resucitó un grupo de cautivos, de justos, y estos que resucitaron fueron a dar testimonio de Jesús a Jerusalén. Noten, muertos que habían resucitado fueron a testificar de que Cristo había resucitado. ¿Cómo lo iban a ocultar? ¿Cómo Herodes lo iba a ocultar? ¿Cómo los rabinos iban a poder decir: esta es una farsa que los han creado, este es un teatro que los han creado, esto es mentira, Cristo no ha resucitado, el cuerpo lo que hicieron es robárselo? Pero vienen ahora los muertos que habían estado muertos, resucitan. ¡Qué impacto, hermanos! Ver a gente que había estado en los sepulcros ahora testificando en Jerusalén del poderoso evento de la resurrección de Cristo. Esto dice Mateo 27, versículos 51 al 53. Inclusive, estas son las premisas de las que habla Pablo. Mateo capítulo 27, versículos 51 al 53 dice: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Significa que el sistema de sacrificios había terminado, de arriba hacia abajo. Y dice, noten qué interesante: y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos.
El espíritu de profecía dice que de lo que estos mártires empezaron a hablar es acerca del triunfo de Cristo sobre la muerte, que Cristo había resucitado. Muy interesante este acontecimiento, hermanos. Así que gloria a nuestro Dios, porque gracias a la resurrección de Cristo y a su muerte, nosotros también tenemos vida eterna. El día martes dice, las mujeres en el sepulcro. Este día viene más que todo hablando de cómo el evento de la resurrección de Cristo tenía que comunicarse a los otros apóstoles. Marcos 16, versículo 1 al 7, lo acabamos de leer. Lo que dice la lección de escuela sabática es muy interesante. En muchas ocasiones Cristo había dicho, no digan a nadie lo que hago. Hacía un milagro, decía, no le digan a nadie. Dice la lección que es posible que Cristo no quería que las cosas se supieran antes del tiempo, porque había un cumplimiento para cada momento en que Cristo se iba a manifestar. Pero ahora vemos de que el ángel le dice a los discípulos, vayan y predíquenlo, vayan y díganlo. Se le dice a la mujer, a la María Magdalena, vayan y predíquenlo. Muy interesante. ¿Cuál era el objetivo? Porque ya estaba cumplida la profecía y es necesario que el mundo supiese ahora que Cristo había resucitado. Y ese fue el mensaje que Cristo le dio a los discípulos de que anunciaran el perdón de pecado y el arrepentimiento de pecado, que anunciaran su resurrección. Por eso es que los discípulos ahora tenían que comunicar este magno evento, que Cristo había resucitado. Y dice, pero id, esto está en el versículo 7 de Marcos 16, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que el que va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Dice el espíritu de profecía en el libro Deseado a toda la gente, página 732. Deseado a toda la gente, página 732, dice, hablando de este mensaje que estas mujeres tenían que comunicar. Las mujeres que habían estado al lado de la cruz de Cristo, esperando, velando que transcurriesen las horas del sábado, el primer día de la semana, muy temprano, se dirigieron a la tumba llevando consigo especies preciosas para ungir el cuerpo del Salvador, porque era una tradición judía ungir los cuerpos. Y dice, no pensaban acerca de su resurrección de los muertos. El sol de su esperanza se había puesto y había anochecido en sus corazones. Mientras caminaban, relataban las obras de misericordia de Cristo y sus palabras de consuelo, pero no recordaban sus palabras, os volveré a ver. Y cita Juan 16, 22. ¿Por qué Jesús eligió a una mujer? Dice la lección, ¿por qué Jesús eligió a una mujer para aparecérsele primero, muy de mañana, al primer día de la semana? Inclusive, dicen los evangelios, especialmente el libro de Juan, dice que Jesús le dijo a la mujer, María Magdalena, no me toques. En el idioma griego, esa expresión, no me toques, es como decir, no me detengas, porque el espíritu de profecía dice que la mujer estaba tan emocionada que quería abrazarlo. Pero Cristo le dijo, no me toques, o sea, no me detengas o no me abraces, porque tengo que subir a mi Padre. Porque Cristo tenía que presentarse como un triunfador, tenía que presentar las primicias de los que durmieron. Cristo tenía que cumplir la profecía. Cristo sube a su Padre y después baja para estar con los discípulos 40 días. Eso dice Hechos capítulo 1, versículo 3. Pero ¿por qué se le apareció a María Magdalena y no a las demás mujeres o a los otros apóstoles? Dice el comentario de la lección que es posible porque en los tiempos de Jesús la mujer como que estaba pisoteada por la sociedad. Y Dios, al darle ese privilegio a la primera mujer de verlo, que era María Magdalena, estaba como poniendo en su lugar en la sociedad a esta mujer que había sido pisoteada por la sociedad. Por eso es que se le apareció primero a María Magdalena. Lo corrobora Pablo y lo corrobora Marcos.
Ahora, cuando nos vamos al día miércoles, el miércoles dice la aparición a María y a otro. Ahora, esto está basado en Marcos capítulo 16, versículo 9 al 20. Noten por qué dice el título así: aparición a María y a otro. ¿Quién es ese otro? Leamos lo que dice Marcos 16, versículo 9 al 20. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció, dice en otra forma, a 2 de ellos que iban de camino. Esto lo relata Lucas, del camino a Emaús, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa. Esto sucedió en el aposento alto, y le reprochó su incredulidad y dureza de su corazón. Dice el Espíritu de profecía que se adelantó a los que iban de camino para Emaús, se adelantó y entró él primero a la puerta. No es que traspasó la puerta. Escuché a un predicador que decía que Cristo había traspasado la puerta. El texto no dice eso. Cristo no es ningún fantasma para traspasar la puerta. Cristo no es ningún espíritu para traspasar la puerta. Cristo resucitó como hombre, y es hombre de carne y hueso. Inclusive Lucas dice que se le dio de comer pan y pescado para demostrar que él era 100% humano. No es que Cristo traspasó la puerta, sino que el Espíritu de profecía dice que se les adelantó a los que iban de camino para Emaús, se adelantó y entró, dice, en una forma así, que no pasara por apercibido, entró a la puerta del aposento alto y él estaba adentro ya. Cuando entró con los discípulos entraron y la puerta se cerró, pero Cristo ya estaba adentro. Eso lo corrobora el Espíritu de profecía en el libro de Sábado a toda la gente. Es bien importante que comprendamos eso. Y dice el libro aquí, finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad. O sea, Cristo ya había entrado primero, y dureza de su corazón, porque no habían creído de que él había resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Esto Cristo lo dijo en el aposento alto, o estaba reunido con los discípulos. Después que comprobaron de que él había resucitado, y el incrédulo Tomás después lo corroboró, pero ahora estaban convencidos de que el maestro había resucitado. Ahora Cristo les da una misión: vayan y prediquen el evangelio, porque predicar el evangelio implica anunciar el arrepentimiento y perdón de pecados, incluyendo su muerte, sepultura y resurrección. Es interesante lo que dice el comentario de la lección de escuela sabática del día miércoles. Dice: la primera persona en ver a Jesús resucitado es María Magdalena. Y cita Juan 20, 11 al 18. Otras mujeres también lo vieron. Mateo 28, 8 al 10. Es significativo que las primeras personas que ven a Jesús resucitado era una mujer, o son mujeres, puesto que las mujeres no tenían un estatus elevado como testigos en el mundo antiguo. Interesante. Para terminar, el día jueves dice lo siguiente. El jueves dice: vayan por todo el mundo. Este día está basado en Marcos 16, versículo 15 al 17. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 17. Esta es la misión, no solamente de los discípulos, sino también de cada hijo de Dios que entra a formar parte de la iglesia. La fe de Jesús, un librito que tiene 20 lecciones, dice que es la triple misión de la iglesia: predicar el evangelio.
y les dijo: id por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, o sea, nuevos idiomas. Esta es la misión que la iglesia debe de cumplir en esta tierra. Esta misión es el sentido de la existencia de la iglesia en esta tierra. Y esa misión no la podemos cumplir si no es impulsada por la promesa del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la triple misión de la iglesia, de predicar el evangelio. Y quiero terminar con algunas citas que corroboran esto o que amplían más esto, de que la misión de la iglesia de predicar el evangelio es esta. Mateo 24, 14 dijo Cristo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea que para que el fin venga sobre este mundo, la iglesia tiene que predicar el evangelio y tiene que ser predicado en todo el mundo. Noten que el mensaje del primer ángel, o sea, los mensajes de los tres ángeles, es el cumplimiento en su clima de la predicación del evangelio. Esa misión que se dio a los discípulos, que inició en Jerusalén, tiene su clima con los mensajes de los tres ángeles, porque son los mensajes de los tres ángeles que alumbran la tierra con la gloria de Dios. Es el evangelio. Apocalipsis 14, versículo 6 dice así. Apocalipsis 14, versículo 6 dice: vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio, símbolo de la iglesia. La iglesia es este ángel que predica el evangelio, buenas nuevas de salvación, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hermanos, gloria a nuestro Dios, porque nos ha llamado con esta misión de ser testigos y ser portavoces de su palabra, que aunque no hayamos visto a Cristo con nuestros ojos, como lo vieron los discípulos personalmente, por la fe creemos de que Jesús resucitó. Y todos aquellos que están en los sepulcros y que murieron creyendo en esta preciosa promesa, resucitarán, porque en Cristo las cosas serán nuevas, dice Apocalipsis. Hermanos, no debemos tener temor, porque aún los que mueren en el Señor, dice Apocalipsis 14, 13, con ellos sus obras siguen. Pablo dice que los muertos en Cristo resucitarán. Y todo eso tiene sentido en la hermosa resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería vuestra esperanza, dice Pablo. Así que gloria a nuestro Dios por enviar a su Hijo a morir por nosotros y a resucitar por nosotros. Vamos a venir de rodillas para darle gracias a Dios por este repaso de la lección. Vengamos de rodillas. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por este precioso repaso de la lección de escuela sabática. Gracias, Padre, porque terminamos con gozo y alegría este trimestre donde estudiamos mucho tu palabra, donde crecimos mucho en conocimiento y donde aprendimos mucho de este importante evangelio que es el evangelio escrito por San Juan Marcos. Gracias por tu palabra, gracias porque permitiste que tu siervo pudiese dar este repaso de la lección. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.